Salmo 84. ¿Cuántos se dieron cuenta que casi todas las canciones que cantamos ahorita están basadas en las palabras del Salmo 84? Sí, es un salmo muy lindo y tiene una gran enseñanza. Y en esto quiero basar también la palabra el día de hoy. Me van a seguir en la pantalla con la proyección de los versículos. ¿Estamos listos? Mejor me quito esto, porque no va a hacer que me quede amarrado aquí. Amén. Dice en la versión que traigo, qué bella. ¿No tenemos listo ya? Salmo. Qué bella es tu morada, oh Señor de los ejércitos celestiales. Es el primer versículo y quiero hacer unas pequeñas escalas aquí. La morada o el lugar de habitación de Dios al que se refiere los autores de este salmo es lo que se conoce como el monte de Sión, una de las colinas donde está situada la ciudad de Jerusalén. Fue en ese terraplén donde David instruyó a Salomón para que edificara el templo de Dios. Fue en ese espacio donde David miró al ángel de Dios entre el cielo y la tierra suspendido cuando se disponía a entrar a la ciudad y arrasarla, arremeter contra la ciudad capital. Y ese territorio, ese terreno tenía un dueño, se llamaba Ornán Jebuseo, un hombre que no era parte de la descendencia de Jacob. Sin embargo, este hombre le ofreció al rey su terreno como un regalo, pero David lo rechazó y le dijo: no, te lo voy a pagar, te lo voy a comprar por justo precio. Luego dice: anhelo y hasta desfallezco de deseo por entrar en los atrios del Señor. Versículo 2. Los atrios, para quienes no lo saben, era el patio, ¿verdad? El terreno alrededor de la nave principal del templo. El autor o los autores de este salmo dice: tengo tanto deseo tan siquiera de estar en los atrios, a estar alrededor, desfallezco de desesperación por ello. ¿Cómo la ven? Con todo mi ser, dice, mi cuerpo y mi alma gritaré con alegría al Dios viviente. Ellos sabían alabar a Dios con todo su ser, cuerpo, alma y espíritu. Por eso cuando venimos a este lugar es tan importante que aprendamos a adorar al Señor con todo lo que somos, porque la Biblia así nos enseña. Y estos hombres, estos jóvenes que escribieron este salmo nos ratifican esta verdad, que alabemos al Señor con nuestro cuerpo, con nuestra alma, con nuestro espíritu, con todo nuestro ser debe estar involucrado en la adoración al Señor. Amén. Luego dice el versículo 3: hasta el gorrión encuentra un hogar y la golondrina construye un nido y cría a sus polluelos cerca de tu altar, oh Señor de los ejércitos celestiales, mi Rey y mi Dios. El gorrión es el pájaro más común que podemos encontrar, ¿verdad? Uno lo ve tan común, tan pues corriente, ¿verdad? Un pajarito sencillo, es pequeño y es tierno, es vulnerable a casi todos los depredadores, pero encuentra refugio. Yo imagino a estos hombres viendo las columnas, las paredes, los muros. Encuentra refugio cerca del altar de Dios. ¿Sí? Ellos expresaron esta verdad espiritual para nosotros. ¿Qué significa esto? Que cualquier persona, hasta la más insignificante, tiene la puerta abierta a la casa de Dios. Eso significa esta verdad. Amén. ¿No te da gozo esto? No parece, ¿no? Está hablando mi cerebro. No parece. Y luego dice el versículo 4: qué alegría para los que pueden vivir en tu casa cantando siempre tus alabanzas. Qué alegrías. La otra versión dice: bienaventurados los que viven en tu casa
perpetuamente te alabarán. Y luego dice entre paréntesis interludio. ¿Saben qué es un interludio? Es la parte musical en medio de una canción. Ahorita por lo menos en 2 o en 3 de las que cantamos tuvimos interludios. ¿Se dieron cuenta? No había letra, no había una melodía expresada con un mensaje, pero había música. Eso se llama interludio. Es que este poema era una canción. ¿Sabías que los salmos son los hits de Dios? Sí, los más grandes hits de Dios. Sí, los éxitos de Dios. Los salmos son eso. 150 salmos. Y había personas tan consagradas que vendían lo que tenían y se venían a vivir lo más cerca que podían de la casa, del templo de Dios, con el fin de permanecer lo que más que pudieran en el lugar de adoración, y alababan al Rey siempre que podían. Hacían este espacio y le daban una prioridad, porque David hizo una reforma en la liturgia del templo. Si tú no lo sabías, el templo viene desde el tiempo de Moisés, 1450 años antes de Cristo. Dios le dijo a Moisés que edificara un tabernáculo en el desierto, y se usó por muchos años ese tabernáculo, y David después construyó, o más bien lo hizo Salomón, ¿verdad?, el templo magnífico de Dios. Pero cuando Moisés lo construyó, había diferentes formas de adoración, pero curiosamente no había música en el templo. Hasta que David edificó e instruyó e instituyó músicos y cantores, y dice la palabra para que adoraran al Señor 24 horas. ¿Se imaginan? 24 horas. Eran equipos y equipos y equipos. No sé si eran equipos de 3 horas, de media hora o de 1 hora, no sé de cuánto, pero estaban constantemente 24 horas alabando a Dios, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, ¿verdad? Porque Dios es digno de toda alabanza. Él es digno de la más grande alabanza. Amén. Y David hizo esta reforma en la adoración, y Dios fue complacido por lo que David hizo. Lo dice el versículo 5: qué alegría para los que reciben su fuerza del Señor, los que se proponen caminar hasta Jerusalén. Recordemos que de todos los rincones de Israel peregrinaba el pueblo. Por lo menos una vez al año tenían que venir a una de las fiestas. Nos dice que quienes eran débiles o estaban ya grandes de edad recibían una impartición sobrenatural de fuerza de parte de Dios para subir a Jerusalén. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a Dios le gusta, porque a Dios le encanta. Perdóname, Señor, porque no es la palabra correcta, pero es la que entendemos, ¿verdad? A Dios le fascina, y tampoco es la palabra correcta. Luego les explico por qué. Encantamiento y fascinación tiene que ver con hechicería. Sí, pero la usamos tanto que para nosotros ya tiene un sentido. A Dios le gusta que le adoremos, que le alabemos y que le hagamos fiesta. A Dios le encanta. Por eso Él instituyó 13 fiestas durante el año, y de esas 13 había 7 principales. Y el Señor decía: si no puedes venir a 13, pues ven a 7. Y si no puedes venir a 7, ven a 3. Y si no puedes venir a 3, por lo menos ven a 1. Pero tienen que venir. Tienen que desde cualquier parte. Algunos vivían muy lejos, los que vivían más cerca tenían menos pretexto para venir a adorar al Señor y subir a Jerusalén. Luego dice el versículo 6: cuando anden por el valle del llanto, se convertirá en un lugar de manantiales refrescantes. Las lluvias de otoño lo cubrirán de bendiciones. Hay todavía un valle geográficamente que se le conoce como el Valle de Baca, con B de barco, no con B de esta, ¿sí? Y Baca significa en hebreo tristeza o llanto. Por eso dice ahí, ¿verdad? Se traduce como el Valle del Llanto. Tenían que atravesarlo, era parte del recorrido. Para ir a Jerusalén de norte a sur tenían que atravesar ese valle. Sí, eso quiere decir que la tristeza es parte de nuestro transitar por aquí, por la tierra. Tenemos que vivirla, tenemos que experimentarla. No podemos eludirla.
pero también dice que Dios convierte toda lágrima en manantial, que Dios convierte toda tristeza en bendición. Amén. Dice, las lluvias de otoño lo cubrirán de bendiciones. Como saben, estamos ya entrado el otoño, ya primer día del mes de noviembre, y qué rápido se ha ido el año, ¿verdad? Hoy ya estoy ruquito. Qué rápido se ha ido el año, ¿no? Muy, muy rápido, a pesar de todo lo que hemos vivido. Pero yo no sé ustedes, pero a mí hace unos 3, 4, 5 años para acá, ¿verdad? Cuando entra el otoño me entra así como una melancolía, ¿no? Sí, una nostalgia, así como que se quiere meter aquí al mi ser, ¿verdad? Así como que ya nomás llegan las 6 de la tarde y la penumbra, la sombra y como que ya dice uno, ya no quiero salir a ningún lado, ya no quiero hacer nada, ya me quiero meter a la cama, ¿verdad? Ponerme el gorro y ya, ¿verdad? Y la pijama de Winnie Pooh, ¿no? y ya no quiero saber de nadie, porque el otoño así es. El otoño representa cierta tristeza, pero dice aquí que en medio del otoño las lluvias nos cubrirán de bendiciones. Qué preciosa es la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Y luego dice el versículo 7, ellos se harán cada vez más fuertes y cada uno se presentará delante de Dios en Jerusalén. Estos episodios de dolor y de tristeza que a todos nos acontecen multiplican las fuerzas que vienen de Dios, porque está escrito que en nuestra debilidad somos ¿qué? Fuertes. En nuestra debilidad somos fuertes, porque ya no nos apoyamos en nuestra fuerza, porque ya no tenemos, sino que nuestra fuerza viene directamente de Dios, que todo lo puede. Amén. Y también nos asegura aquí esta parte que llegaremos a nuestro destino. Los valles de oscuridad y muerte no nos detendrán, no podrán derribarnos, podrán hacernos quizás tropezar y a lo mejor sentimos que nos desmayamos, pero no impedirán que lleguemos a nuestro destino. Él ya ha marcado un destino y nada podrá detenernos. Amén. Versículos 8 y 9, oh Señor Dios de los ejércitos celestiales, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob. Y viene otro interludio ahí, y luego dice, oh Dios, mira con favor al rey, nuestro escudo, muestra bondad a quien has ungido. Y aquí viene otro versículo clave, el versículo 10 que lo acabamos de cantar. Un solo día en tus atrios es mejor que 1000 en cualquier otro lugar. Amén. Prefiero ser un portero, dice, en la casa de mi Dios, que vivir la buena vida en la casa de los perversos. El Salmo 84 es conocido como la perla de los salmos. Es una joya preciosa, semioculta, que necesita ser descubierta. A la sección que está desde el capítulo 84 hasta el capítulo 100 se le conoce como los salmos de la ascensión, de ir subiendo. Ascensión es ir subiendo, ¿sí? Eran canciones que la gente cantaba en los grupos de peregrinos, conjuntos de familias que emprendían el viaje caminando desde sus territorios hasta el monte de Sión en Jerusalén. Mientras más se acercaban, el contingente se iba haciendo más grande. Jerusalén está sentada, como dijimos, sobre un grupo de montañas que son 7, ¿sí? Y estas colinas se les conoce como los montes Moria. Y uno de estos montes es el monte de Sión. Ese monte es donde Abraham ofreció a Isaac su hijo. Enfrente de ese monte está otro pequeño que se llama Gólgota, y fue donde el Padre ofreció a su hijo, sacrificó a su hijo Jesús. La gente disfrutaba y se gozaba. Algunos más dispuestos y devotos viajaban varias veces al año en algunas de las fiestas. Como ya les dije, las personas de las aldeas que no les era posible viajar en ese momento apoyaban a los peregrinos, les daban cobijo dentro de sus límites para que pusieran su casa de campaña y pudieran comer, cenar y descansar durante la noche. Los viajes podían durar 3 o 4 días dependiendo de la distancia. Eran tiempos gloriosos donde toda la nación de una manera u otra se involucraba en las fiestas de adoración. Recordemos que en una de esas peregrinaciones Jesús, siendo un adolescente, se perdió, ¿verdad?
cuando sus padres lo buscaban, y dice que la gente que regresaba a su aldea preguntaba por él y no lo encontraron. Se regresaron y estaba en el templo con los sacerdotes allí. Esto nos enseña entonces, ¿verdad? Que ir a Jerusalén, para ir a Jerusalén se tiene que subir. Por eso Jesús, cuando enseña de la parábola del buen samaritano, dice: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Y a cualquier parte que fueran desde Jerusalén, en realidad iban a descender, ¿sí? Entonces se requiere cierto empeño, cierta dedicación para subir, para ascender. No es tampoco una pendiente muy pronunciada que algunos podrían decir: bueno, yo no puedo subir eso. No se trataba de algo súper inclinado, ¿sí? Pero sí se requería de cierto esfuerzo, ¿sí? Esto nos enseña que la adoración requiere esfuerzo. Una persona, como ya lo hemos dicho, puede venir a una iglesia como esta 80 años de su vida y ni una sola vez adorar. Porque adorar es un ejercicio del espíritu. Adorar requiere cierto esfuerzo de nuestra parte. Requiere olvidarnos de lo que tenemos en nuestra mente. Requiere dejar las cosas que son parte de la vida diaria en otro momento, para concentrarnos y dejar nuestra mente solamente enfocada en Dios. Que si le cantamos nos enfoquemos en Él. Por eso son las canciones. Por eso hay un espíritu especial cuando cantamos, cuando unimos nuestras voces, cuando entonamos al mismo tiempo. Algo sucede, algo pasa. Aquí en la casa de Dios algo pasa que no va a pasar en ningún otro lado. Amigo, hermano, amiga, ¿sí? En ningún otro lado va a pasar lo que sucede aquí en la casa de Dios. Así es que el camino a la adoración no era fácil antes y no sigue siendo fácil ahora. Como siempre, aquellos que consideraban importante adorar al Señor, pues no desistían y caminaban, hacían el esfuerzo, el viaje para estar en la adoración delante del Señor. Tendrían que empacar y desempacar. ¿Cuánto les gusta empacar y desempacar? ¿Verdad que como que no, verdad? Sí, ni siquiera cuando uno dice: oye, hay que guardarlo del invierno, ¿no? Y híjole, ¿verdad? O ahora que vas a sacar el arbolito, algunos dicen: no, ¿para qué sacar el arbolito? ¿A cuánto tardas? Pues como 15 minutos, pero qué flojera, ¿no? No nos gusta, ¿sí? Pero ellos tenían que desempacar y empacar cada vez que se tenían que recostar. Y no era algo sencillo, ¿sí? Requería de algo de esfuerzo. Pero en todo ese ejercicio había mucha fraternidad entre las familias de peregrinos. Compartían comida, agua y compartían recuerdos también. Aprovechaban para relatarles a los más pequeños las experiencias personales de cuando ellos eran niños o más jóvenes, y que también sus padres los traían en esas caminatas para adorar al Señor. No faltaba alguien que sacara un arpa y empezara a cantar alabanzas alrededor de las fogatas. ¿Se imaginan? Mientras el sol se va ocultando, alguien más empezaba a declarar las escrituras. Y estos viajes se convertían en una hermosa experiencia que culminaban en algo más bello todavía, en la presencia de Dios. Por eso era tan importante y sigue siendo tan importante involucrar a nuestros hijos en la adoración y hacer de estas experiencias algo que nuestros hijos quieran repetir, que nuestros hijos quieran realmente realizar, ¿verdad? Ellos veían en sus padres un trayecto de alegría. No iban enfadados, ¿verdad? No iban molestos. No era un viaje así, ¿verdad? Como a veces, sí, ay, nos podemos parar, ay, ya nos tenemos que parar. Y ya ven cómo nos ponemos, porque estamos empecinados en llegar 10 minutos antes que la vez pasada a donde vamos, ¿no? Y estamos enfocados en llegar y no disfrutamos lo que hay alrededor. No disfrutamos del momento, no disfrutamos de la compañía, ¿verdad? Que así nos pasa ahora.
En aquellos tiempos se disfrutaban el uno al otro, el tiempo. No había tanto apuro por hacer las caminatas o los recorridos, ¿sí? Ahora para venir a adorar, sabemos que muchas familias, el peor momento de la semana, tristemente, es la media hora antes de llegar aquí. La media hora antes porque para empezar, para despertar, ¿verdad? Despiértate, ya es hora, despiértate. Vete a desayunar. ¿Ah? No quiero, chamaco, qué enfado, qué molestia, qué enfado, ¿verdad? Nos subimos al carro y el pleito sigue, la molestia sigue. Y entonces en realidad hacemos de venir a adorar a Dios una experiencia traumática, ¿no? ¿Se imaginan nuestros niños pequeños? Qué enfado, qué molestia, qué tensión. Venir a adorar a Dios. ¿Tú crees que le va a quedar ganas cuando sea adulto? ¿Tú crees que va a querer repetir la experiencia? Si Dios no lo toca, si Dios no hace algo con nuestros niños, ¿verdad? Dios los libre de quedarse con todo eso, con toda esa información. ¿Sí? Los hijos tenían que ser parte de esa caminata. No importa la edad que tuvieran y tendrían que vivir una bonita experiencia. Algo sucede en este lugar que no pasa en ningún otro lugar del mundo. Es cierto que Dios está en todos lados, pero Dios no se manifiesta en todos lados como se manifiesta aquí. ¿Sí? Porque aquí es su casa. Y es cierto que dice la palabra que cada uno de nosotros somos templo de Dios. Pero también es cierto que el apóstol Pablo le dice a Tito que la iglesia es la casa de Dios, donde su familia se reúne, donde hay un espacio, donde hay un ambiente, donde hay todo dedicado para solamente uno, que es agradar a Él, que es exaltarle a Él, que es bendecirle a Él. Amén. Por eso dice el Salmo 133, miren cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos habiten juntos en armonía. ¿Por qué? Porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Sí. Entonces los que escribieron este salmo sabían lo que estaban diciendo, sabían lo que estaban expresando. Y este salmo y cada una de las escrituras que Dios ha preservado, las preservó para ti, para mí. Si Dios no quisiera que supiéramos todo esto, lo hubiera borrado. Se imaginen 2000 o 3000 años de historia. En algún momento en el tiempo se hubiera apagado todo esto. Pero si está aquí es porque Dios quiere que tú y yo aprendamos algo. Si está aquí es porque Dios quiere que tú y yo seamos instruidos en lo que está en medio de su corazón. Y en medio de su corazón está una cosa: que el ser humano aprenda a adorarle y a conectarse con Él. Eso es lo primero, lo principal que está en el corazón de Dios. No solamente es salvarnos, porque Él quiere salvarnos. No solamente es llevarnos a la gloria un día. Todo eso es parte del paquete, pero Él quiere que tú y yo, como dijo Jesús, ¿verdad? Aquella mujer, la hora viene y ahora es que el Padre busca verdaderos adoradores. Eso es lo que el Padre está buscando de ti y de mí, que seamos verdaderos adoradores, que sepamos lo que debemos de hacer y que sepamos que no debemos dejar de congregarnos, de reunirnos, que quizás el viaje puede ser un poquito incómodo, pero que tenemos que hacerlo porque a Dios le agrada. Amén. Curiosamente, el Salmo 84 tiene un salmo hermano que es el 48. Ustedes voltean los números: 84, 48, ¿sí? Y curiosamente este salmo también fue escrito por los mismos autores que el Salmo 84. Y miren lo que dice: grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. ¿Sí? Digno de ser en gran manera alabado. Cuando nosotros le alabamos, cuando nosotros le exaltamos, nuestra adoración tiene que ser totalmente, que piérdete, sumérgete en la presencia de Dios. Haz de cuenta que prácticamente, ¿verdad? Tenemos que desconectarnos de nuestra humanidad y meternos en su espíritu y adorarle y conectar nuestro espíritu con el de Él.
Y que no te importe quién te está viendo ni qué estás haciendo, sino que lo único que te importe sea agradarle a Él. Grande es Jehová y digno de ser, ¿cómo? En gran manera alabado. En gran manera. No lo que me sobra, no lo que no me da pena, no lo que, ¿verdad? Sino ir más allá. ¿Por qué? Porque queremos agradarle a Él. Una cosa, dice el Salmo, ¿verdad? 84, he demandado al Señor y esta buscaré, que esté yo, ¿dónde? En la casa de Jehová todos los días. ¿Para qué? Para contemplar su hermosura, para inquirir en su santo templo. Amén. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Es hermosa provincia, el monte de Sión. Ahora es la iglesia, porque la iglesia es la casa de Dios, como dijimos, ¿verdad? Y los escritores de los salmos fueron inspirados por Dios para enseñarnos a nosotros. Él nos invita a través de ellos a no descuidar nuestra adoración en la iglesia, sino considerarla como algo vitalmente importante. Yo no entiendo una persona sinceramente que se dice cristiano, que se identifica como cristiano, pero que no se reúne para adorar a Dios. No lo entiendo. No lo entiendo. Sé que ahorita estamos en un tiempo especial y sé que algunas personas lamentablemente, ¿verdad? Las autoridades nos están pidiendo excluirlas y somos respetuosos de todo eso, pero yo no entiendo cómo alguien, ¿verdad?, que puede estar aquí cada domingo no está. Yo no entiendo cómo puede haber una prioridad más grande en cualquier otro lado. Yo no entiendo eso. No lo entiendo simplemente. Nadie me lo puede explicar, porque no lo voy a entender. Sé que lo hemos repetido muchas veces, pero no sé hasta dónde estemos conscientes de que realmente estamos viviendo tiempos peligrosos, donde Satanás está aprovechando esta contingencia para sacar del corazón de muchos de los hijos de Dios la tremenda instrucción de evitar abandonar su casa. Algunos podemos argumentar, ¿verdad? Bueno, yo es que en mi casa yo leo la Biblia, yo en mi casa oro, yo busco a Dios y te felicito sinceramente, pero no estás completo hasta que te apersonas en la casa de Dios. Y si tu oración y búsqueda es tanta, ¿verdad?, en tu casa, sinceramente no comprendo cómo Dios no te ha hablado de la necesidad de estar aquí. Sinceramente no lo entiendo. Porque Dios nunca se contradecirá en su palabra y en ella nos dice: no dejen de congregarse. No dice cuando suceda esto o suceda aquello. Él dice: no dejen de congregarse. Amén. Y estoy hablando a todos, pero en especial a aquellos que pueden venir y no vienen. Aquellos que con cuidado, ¿verdad?, no dejan de ir al trabajo, pero siguen yendo. Pero a la casa de Dios la tienen olvidada. Que alguien me explique. Que alguien me explique. ¿Qué le decimos al Señor? Con nuestra presencia en la oficina, en el taller, en la oficina, en la institución, en la dependencia, cada semana, 7, 8 horas diarias, ¿verdad? Pero no podemos darle 2 el domingo. ¿Qué le decimos al Señor? Porque nosotros, todo ser humano, no solamente habla con la boca. ¿Sabías eso? ¿Alguien sabía eso? Yo creo que todos lo sabemos. No solamente hablamos con la boca. Amén. La casa de Dios es la hermosa provincia. Se refiere con precisión al punto geográfico donde estaba situado el templo. Los escritores de estos salmos le ponen un adjetivo: hermoso, algo bello, algo deseable. ¿Sabes? Se dice que el templo era el edificio que sobresalía en todas las construcciones de la ciudad de Jerusalén. Y Jerusalén está rodeado por valles, ¿sí?,
por cualquier lugar que viniera una peregrinación, más o menos a los 10 kilómetros, ya alcanzaban a ver la punta del templo, la parte más alta. En el horizonte brillaba el mármol y el oro de los ornamentos que tenía. Y la gente, ¿sabes qué hacía? Se alegraba con el solo hecho de mirarlo desde lejos. Se alegraban y aplaudían de alegría y se llenaban de gozo, porque Dios les estaba permitiendo ver una vez más, aunque sea de lejos, su casa. Y mientras más se acercaban, ese entusiasmo iba creciendo más y más dentro de ellos. Lo que hermosea la casa de Dios no son los materiales de los que está hecha, no son los bloques o las piedras, ni siquiera los metales preciosos. No era la impresión de ver a los sacerdotes ejerciendo su ministerio. Lo que hermosea a la casa de Dios es su misma presencia. Fíjense lo que dice Apocalipsis 21:23: la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la iluminen, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Imagínate, un día vamos a vivir en una ciudad donde no hay sol. ¿Te habías imaginado eso? No hay sol, no hay luna. Sí, porque la presencia de Dios lo llena todo, en todo, y lo ilumina todo. Amén. Es en la presencia de Dios donde todo lo vano pierde sentido, todo lo temporal se desvanece, todo lo secundario palidece. Cuando nos damos cuenta de quién es Él, de su grandeza, de su hermosura y su poder. No se trata de los instrumentos o de las luces que tenemos aquí. No se trata de nuestras voces o ejecuciones musicales, que claro que importan. Pero ¿con qué podemos impresionar a Dios? ¿Con qué? ¿Qué le podemos dar que le impresione a Él? A Él solamente le impresiona una cosa: que nuestro corazón esté deseoso y desbordante de adorarle. Él está buscando eso. Qué impresión, ¿verdad? Recibir llamadas como hace unos días nuestra querida hermana Matilde, que le mando un saludo y un abrazo, querida hermana, con lágrimas en el corazón, conmovida. Ella me decía: pastor, no sabe cuánto anhelo estar en la casa de Dios. Saber de Evelia Rosas también, que le enviamos un afectuoso abrazo a Evelia, que nos dice: no soporto este encierro, pero no por el encierro mismo, sino por el impedimento de estar en la casa de Dios. Cuánto deseamos, Evelia, escuchar de nuevo su adoración, su alabanza y sus sonrisas que retumben en esta casa. Amén. Cuánto deseamos ver una vez a nuestra hermana Mati y que su oración sea respondida muy pronto, y que nos acompañen aquí junto con todos los demás. Este lugar es hermoso porque su presencia está aquí, y en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Él hermosea cada matrimonio, ¿sabes? Por eso nos conviene venir a su presencia, porque lo que no pasa en ningún lado puede pasar aquí. Nuestro matrimonio es hermoseado, nuestra personalidad es ¿verdad? Hermoseada también, nuestra familia. A diferencia de lo que la gente celebra en estos días, ¿verdad? Por más bonita y curiosa que podamos poner una brujita, sigue siendo brujita. ¿Sí? Por más bonita que quieres poner a un zombie, sigue siendo un zombie, sigue representando la muerte. Amén. Recuerdo cuando mis hijos en algún momento nos decían: papá, es que no vamos a celebrar a la muerte, mira, que me vistan de ángel o que me vistan de otra cosa, al fin y al cabo es un disfraz, pero la fiesta está para alguien. Y aunque te vistas de lo que te vistas, estás celebrando a ese alguien. Amén. A diferencia, ¿verdad?, de lo que la gente celebra en estos días con disfraces horribles y terroríficos que afean el aspecto de las personas y dan culto a la muerte, nosotros celebramos a la vida, celebramos lo hermoso, lo glorioso, lo bello que Dios hace en nosotros. El diablo toma una persona y la convierte en horrible a través de las drogas. Toma un matrimonio y lo convierte en un infierno a través del egoísmo y la falta de entendimiento. Porque eso es todo lo que un matrimonio, ¿verdad? Si lo reducimos a una cosa, si lo podemos reducir en una palabra: egoísmo. Eso es todo.
Eso es todo. Fíjense qué tremendo es el egoísmo. Es lo único que no deja funcionar un matrimonio, o es lo más importante que no deja funcionar un matrimonio como Dios quiere. ¿Y cómo está ganando terreno? El enemigo todo lo que toca lo estropea, lo marchita, lo destruye. Pero al contrario, lo que Dios toca lo embellece, lo enaltece, lo dignifica. Amén. Eso es lo que sucede en la hermosa provincia. ¿Cómo no deseamos estar aquí? Dios dice que la hermosa provincia es el gozo de toda la tierra. En la época de Débora, la juez que se registra en el libro de Jueces precisamente, ¿verdad? Ella nos dice algo bien interesante en el capítulo 5, versículo 6. Dice: en los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron, ¿qué? Abandonados, ¿qué? Los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Sí. Había enemigos. Uno principal que se llamaba Sísara. Ese Sísara produjo tanto temor en la gente que la gente ya no quería ni transitar por el camino para ir a adorar a Dios. Y cuando Débora ve eso, dice: los caminos están siendo abandonados. Sí. Pero luego dice que dice que dejaron las sendas, se iban por caminos torcidos. ¿Se fijan? Porque no hemos entendido muchas veces nosotros que si no vamos por el camino de Dios, en realidad vamos por otro camino que no es de Dios. Jesús lo dejó muy claro cuando dijo, ¿verdad? El que no está conmigo, ¿qué? Está contra mí. Y el que conmigo no recoge, dice, desparrama. Jesús lo deja claro, pues. O estamos con Dios o no estamos. Sí. ¿Y cuándo no estamos? Pues cuando no estamos con Dios. Cuando no obedecemos a Dios. Sí. Porque algunos podemos decir, bueno, es que esto, es que aquello, es que acá, es que allá, es que por aquí, es por allá. ¿No estás obedeciendo a Dios? Andas en camino torcido. ¿O no dice así la palabra? Y cómo me encantaría, ¿verdad?, tener un taladro espiritual para agujerar un que otro cráneo, ¿no? Y meterle esta palabra. Porque parece que el efecto dura 5 minutos, ¿verdad? Parece que está, ay, sí es cierto, pastor, que claro está ahí, pastor, sí es cierto, ¿verdad? Me voy y no regreso en 2 meses. No, que estaba bien claro, pues. Amencito. Amencito. En el tiempo presente no tenemos un Sísara frente a nosotros, pero tenemos uno que se llama COVID-19, que nos ha metido miedo y nos ha metido temor. Y como hemos dicho durante todo este tiempo, precaución sí, miedo no. Precaución sí, terror no. Amén. Sí. Y cuando uno anda con precaución, deja de hacer las cosas. Las sigue haciendo, pero las hace con mucho más cuidado. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Amén. Estamos adorando, estamos viniendo, no estamos dejando de hacer lo que debemos de hacer. Lo hacemos con más cuidado. Y nos duele en el alma y en el corazón no poder abrazarles. Dios sabe que así es. Dios sabe que no es fácil tener que tener este espacio, tener que separar las sillas, tener que mirarlos de lejos y si acaso extenderles el puño. Pero por respeto y por amor lo hacemos. Claro que sí. Pero Dios sabe que extrañamos poner nuestras manos sobre ustedes y orar y dedicarles al Señor y dedicarles una palabra y un mensaje. Dios sabe cuánto lo extrañamos y cuánto lo anhelamos. Pero la precaución no debe de ser pánico. Amén.
Es tiempo de que nos levantemos en nuestro ser interior, por lo que dice en el siguiente versículo 7, dice: las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído. Fíjense qué tremendo. Lo primero que sucede es el temor, y el temor hace que los viajeros, que los peregrinos ya no vayan a adorar, y como no hay adoración, dice, se quedan en la aldea. Pero la aldea se empieza a debilitar, la familia se empieza a debilitar. Porque aquí dice: las aldeas quedaron ¿qué? Abandonadas, debilitadas en Israel. Empiezan a decaer. Sí, porque pensamos, bueno, no pasa nada. Sí pasa. Pero ¿qué dijo Débora? Débora, hasta que yo, Débora, me levanté, dijo. Es decir, ella dijo: basta de esto. No puede continuar esto así. No debe continuar esto así. Amén. No lo voy a permitir. Los caminos no deben de estar desolados. Hace falta un padre de familia, una madre en Israel que diga: ya estuvo bueno. El enemigo no podrá detener nuestra adoración congregacional. Amén. Tiene que haber alguien con carácter que diga: el enemigo no me va a decir que no adore a mi Dios. El enemigo no me lo va a impedir. No debemos dejar crecer el nuevo hábito de ausentarnos de la casa de Dios. Como decía el pastor Luis la semana pasada, ¿verdad? Como algunas personas dicen: bueno, es que ya me acostumbré el domingo, como tenemos 6 meses de no ir a la iglesia, ya me acostumbré a hacer otras cosas. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando él me contaba esto, le da escalofríos a uno. ¿Cómo es posible que caigamos dejemos el hábito de congregarnos en la presencia de Dios? Damos gracias a Dios por los recursos que nos ha dado para transmitir en línea. Y qué bueno y qué hermoso es que la gente nos pueda ver a través de las redes, ¿verdad? Pero no debemos dejar que el enemigo nos robe la pasión por la casa. Que este lugar siga siendo un imán, un arrastre, una atracción, ¿verdad? Donde la gente linda de Dios venga a adorarle en el día que es de Él, por lo menos. Porque en la casa del Padre hay fiesta, en la casa del Padre hay gozo, hay alegría, hay bendición, hay abundancia de todo bien, hay restauración para el que lo ha perdido todo, y hay fuerzas para el que no tiene ningunas. Así dice la palabra. Es hora de anhelar el territorio de Dios como ninguna otra cosa en la tierra. Esta generación nunca había necesitado tanto aferrarse a la iglesia como en estos meses. Y amigos y hermanos, este será el último mensaje que yo dé en este sentido. Y lo digo de todo corazón: quien comprendió, comprendió, y quien no, lo encomendamos a la gracia de Dios. Los autores de estos 2 salmos y otros son conocidos como los hijos de Coré. ¿Alguien recuerda quién fue Coré en la Biblia? Personaje, capítulo 16, libro de Números. Se nos relata que Coré en el desierto se rebeló contra Moisés y dijo: ¿a poco nada más Dios habla a Moisés? Y empezó a levantar una revuelta de rebelión contra Moisés, contra Aarón, para quitarle el sacerdocio y para quitarle el liderazgo. Pero Dios les dijo: dile a la gente que se aparte de su casa, de su tienda, dile que se haga a un lado, porque va a ocurrir algo. Y fueron y les dijeron: apártense, apártense. Y cuando la gente se estuvo a cierta distancia, dice que la tierra se abrió y tragó a Coré y a sus seguidores. Y dice la palabra que descendieron vivos al Seol. Qué tremendo. Sin embargo, muchos de sus hijos no estaban en la misma actitud de Coré. Muchos de sus descendientes no estaban. Por eso nos menciona aquí que había descendientes de Coré. Los hijos de Coré, en el tiempo de David había descendientes de Coré. Pero lo tremendo fue no solamente eso, sino que Dios decretó que la familia de Coré, los descendientes de Coré, estarían vetados de venir a la presencia de Dios por 7 generaciones, aproximadamente 300 años. Qué tremendo, ¿no? 300 años no podían venir. Y más o menos ese tiempo se cumplió en los tiempos de David. Y en los tiempos de David surgieron principalmente 4 descendientes de Coré.
Asaf, Emán, Etán y Jedutún, que escribieron varios salmos tremendos, y uno de esos es el 48 y otro es el 84. Y qué diferente es a la hora que podemos saber esto, a la hora que se nos ha revelado esta verdad, leer de nuevo el salmo y entenderlo, ¿verdad? Cómo lo entendían ellos. Qué diferente lo leeríamos. Cuán hermosas son tus moradas, Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. ¿Te fijas? Puedes escuchar el corazón de estos jóvenes, que por 7 generaciones sus padres no pudieron entrar a la presencia de Dios, pero ahora ellos podían. Y no solamente pudieron, sino que se convirtieron en cantores, en directores de alabanza, en hombres que escribieron estos salmos y nos dejaron un legado a ti y a mí, diciendo qué hermosa es la presencia de Dios, cuán grande es su majestad, cuán grande es su señorío, su amor. Dicen ellos: desfallezco, siento que me muero si no estoy en su casa, siento que me muero si no estoy en su presencia. Qué tremendo, ¿verdad? Qué hermoso. La palabra anhelar en ese salmo significa agonizo por estar en los atrios de la casa de mi Dios. Luego dice: mi carne y mi corazón claman al Dios vivo. Yo tengo que estar en la casa de Dios. Nada es prioridad en mi vida, que nada me lo impida. No me inviten a ningún otro lado, que vaya de Quino, que San Carlos, ni que nada. Yo tengo que estar en la casa de mi Dios. No me pidan que haga otra cosa. Hay una cita en mi agenda, no tengo ninguna otra actividad que me satisfaga más que estar con Él. Ahí puedo sentarme en su regazo y saber que nada de que Él no permita me pasará a mí o a mi familia. Amén. Cuando yo tenía 4 o 5 años, yo no tengo muchos recuerdos de niño, de muy niño, tengo muy pocos. Creo que tuve una infancia linda. Éramos pobres, pero nunca supe que éramos pobres, como la mayoría de nosotros, ¿verdad? Pero a esa edad me acuerdo que mi papá, don Florencio Navarro Coronado, en las tardes, a eso de las 6, sacaba una silla de fierro a la banqueta de la casa y me llamaba y me invitaba y me sentaba en sus piernas. Él cruzaba sus piernas así y me sentaba allí. Y yo me acuerdo que me estaba allí con él, no sé si 1 hora, poquito más, poquito menos. Pero mientras escribía esto y pensaba en la semana, me acordé que de pronto algunos amiguitos venían y me decían: David, vamos a jugar. Y yo les decía: mi papá nunca se ausentó de casa, gracias a Dios. No salía de viaje, solamente iba a su trabajo, regresaba. Siempre estaba allí. Fue una figura presente en mi vida, en mi casa. Pero el hecho de que Él me invitara y me sentara ahí con Él era un regalo para mí. Y yo recuerdo algunas veces que me recargaba. A veces me quedaba dormido. En su pecho escuchaba sus inhalaciones y aspiraciones. Y a veces lo abrazaba y Él me abrazaba. Hasta que ya se levantaba y me decía: vete a jugar o vete a hacer algo. Pero yo contento por estar con Él. El Señor me lo prestó hasta mis 28 años. Pero 27, 28 años. Pero lo que quiero decir con esto es que no hay nada mejor que estar en el regazo del Señor, de nuestro Padre. Y eso sucede cuando nos conectamos con Él en adoración. Eso sucede cuando entramos a su presencia y te puedes descargar delante de Él y le puedes hablar cualquier desgracia y gritar cualquier cosa.
con todo el respeto y con todo el amor, el Señor no se va a asustar. El Señor te va a abrazar, te va a sentar en su regazo, te va a abrazar, te va a bendecir. Y lo único que nos resta es adorarle. Lo único que nos resta es exaltarle, decirle: tú eres mi Dios y yo soy tu hijo. Y no hay nada que quiera más que estar aquí. No hay otra actividad que me entusiasme más que estar en tu presencia, Señor. Amén. Por eso David en el Salmo 122:1 dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Sabes? Dice la historia que David tuvo que salir huyendo porque Absalón, su hijo, quería matarlo, y se sentó en el trono de él. Y David se fue, y cuando lo vieron los sacerdotes, agarraron el arca de Dios, que era el mueble más sagrado donde Dios se sentaba, dice la palabra. Los sacerdotes agarraron el arca y lo traían, y cuando David miró para atrás y vio que traían el arca, les dijo: no, muchachos, no, regrésenlo, porque si Dios se agrada de mí, yo voy a regresar. Si Dios se agrada de mí, yo voy a venir a verlo otra vez. Y los sacerdotes se regresaron. Y cuando Absalón murió por su rebelión, cuando venían de regreso, los cantores y los siervos que estaban a un lado de David le decían: vamos a la casa de Dios, vamos a la casa de Dios, vamos a la casa de Dios. Y David dice: yo me alegré, mi corazón se alegró con los que me decían: vamos a la casa de Dios. Amigos, hermanos, quisiera tener una sonda que se pudiera repartir de mi corazón a cada uno de sus corazones, para que, no sé, de alguna manera poder transmitirles la desesperación que siento, el amor que siento por la casa de Dios. Y como muchos de nosotros, nos parece cualquier cosa si nos reunimos o no. Nos parece cualquier cosa si venimos o no. Quisiera poder transmitir mi pasión por su casa. En los años 1600 y 1700, aproximadamente, en Europa, las iglesias comenzaron a levantar unas torres, y arriba de las torres ponían una campana, y les empezaron a llamar el campanario, ¿verdad? Y esa campana, ese sonido, originalmente se usaba para el día de adoración, el domingo. Y desde temprano alguien estaba asignado para despertar a la gente. Alguien estaba designado para hacerle el domingo, ¿verdad?, el peor domingo para seguir en la cama. Sí, porque el sonido de la campana era suficiente para despertar a cualquiera a varios kilómetros a la redonda. Pero un llamado de Dios para decir: este no es tu día, esto no se trata de ti. Ya trabajaste 6 días, ya serviste 6 días, ya disfrutaste 6 días. Este día es el día del Señor. No te quedes en la casa, no te quedes en la casa. Despiértate temprano, porque Dios te espera en su casa. Dios te espera en su casa. Dios nos espera en su casa. Amén.